Bien, la idea de este video es hacerles ver cómo ha sido estructurada la presentación y cómo cada diapositiva tiene un objetivo, el cual debe lograrse durante la exposición, ¿no? Bueno, la primera diapositiva es la carátula, está de acuerdo al formato que envió la profesora, entonces está cumpliendo el formato. Luego viene la introducción. Si ustedes se dan cuenta, la introducción, los primeros dos párrafos es para un poco motivar, ¿no? Sobre el tema, ¿no? Indicando de que cómo estos trastornos de la personalidad pueden pues llegar a afectar, ¿no?, a la vida de quienes lo padecen. Pero también la introducción debe tener otro punto importante, que es el indicar qué cosa se va a hacer en esta presentación que se está haciendo. Entonces, en el tercer párrafo indicamos que que esta presentación se hace siguiendo la clasificación DSM-4 traducido, ¿no? Y también en el último párrafo se especifica cuál es la estructura de esta presentación, ¿no?, en el cual se está indicando de que se van a describir los trastornos de la personalidad, incluyendo las características, el diagnóstico y su tratamiento, ¿no? Básicamente eso es lo que nos están explicando. Voy a poner el puntero láser para que más o menos podamos guiarnos. Bien, entonces empieza la presentación con esta diapositiva, que es básica porque define el concepto de personalidad, ¿no? ¿Qué es la personalidad? ¿Cuáles son las características, ¿no?, de la personalidad? Y en este caso se indica que la personalidad pues ya viene condicionada desde que nacemos, pero que también puede ser modificada en las relaciones que tiene la persona con el medio ambiente, ¿no? Esta otra diapositiva ya define la clasificación de los trastornos de personalidad. Básicamente hay tres grupos, ¿no? El grupo A, extraños o excéntricos; el grupo B, teatrales e impulsivos; y el grupo C, ansiosos y temerosos, ¿no? Entonces, básicamente la idea aquí es presentar cómo están clasificados y cuántos son los trastornos de personalidad, ¿no? Básicamente son 10, ¿no?, los trastornos estándares, ¿no?, que se especifican en el DSM-4. Esa es la idea de esta diapositiva. Luego pasamos a las características de los trastornos de personalidad. Esta es una diapositiva previa, porque después se van a definir las características de forma más detallada, pero que hace que mediante un gráfico, como el que vemos, es una playa de estacionamiento, si los trastornos pudieran estacionarse en esta playa de estacionamiento, lógicamente se estacionarían, ¿no?, de acuerdo a su personalidad, y nosotros podríamos percatarnos de ellos, ¿no? Por ejemplo, cómo queda estacionado el auto número 1 es que corresponde pues a un trastorno paranoide, ¿no?, arrinconado otra vez, ¿no? Por ejemplo, el punto número 2, vemos pues que tiene un carro, ¿no?, diferente a los demás, ¿no?, más grande, tal vez más lujoso, ¿no? Entonces, son características de la personalidad narcisista, ¿no?, o del trastorno de personalidad narcisista. Por ejemplo, aquí el número 7, ¿no?, vemos que está al medio, ¿no?, para que todos lo vean, ¿no?
Entonces, el 7 es el histriónico, por ejemplo, ¿no? Aparca en el centro para darle un efecto escénico, ¿no? La vedette, como se dice, del asunto, ¿no? Por ejemplo, aquí el obsesivo compulsivo es claro, ¿no? El obsesivo compulsivo siempre es perfecto, trata de hacer las cosas a la perfección. Y entonces se ha estacionado correctamente, ¿no? Las distancias, tanto los lados laterales, adelante y atrás, están en forma equidistante, ¿no? Se ha tomado bastante tiempo. El 9, por ejemplo, ¿no? Es el evitativo. El evitativo, se avergüenza, ¿no? Ser rechazado, no le gustan las burlas, no le gusta que le hagan las burlas a él, ¿no? Entonces evita el contacto y por eso como se estacionaba a un costadito, ¿no? Para que nadie lo vea, ¿no? Entonces ese es el objetivo de esta diapositiva, ¿no? Da a entender en una forma así rápida cuáles son las características más importantes de cada uno de los trastornos de la personalidad, ¿no? Ya aquí en esta diapositiva entramos ya al detalle, ¿no? Al detalle las características de los trastornos de personalidad agrupados, como ya habíamos visto anteriormente, en tres grupos, ¿no? Por ejemplo, este es el caso del grupo A, sujetos raros y excéntricos, y definimos el trastorno, ¿no? Acá definimos el trastorno, sus características y sus factores comunes que tienen estas personas, ¿no? Por ejemplo, el trastorno paranoide, una característica es que son muy desconfiados, ¿no? Y sin tener base, son muy suspicaces, muy sensibles. Entonces, eso pues los hace introvertidos, ¿no? Por ejemplo, eh, acá tenemos el trastorno esquizotípico, ¿no? Anormales en la percepción del lenguaje, ¿no? No perciben, o sea, eh, eh, anormalidades en la percepción del pensamiento, del lenguaje, no entiende lo que les están diciendo, ¿no? Y sin reunir criterios de esquizofrenia, es decir, tienen todos estos tipos, pero todas estas características, pero sin reunir los criterios de esquizofrenia. Entonces, se puede considerar como un factor común a este tipo de trastorno esquizotípico, como que son inestables emocionalmente, ¿no? Luego pasamos al grupo B, los teatrales e impulsivos, el trastorno histriónico, por ejemplo, no expresada intensamente en una teatralidad, manipulación de los demás, ¿no? Su conducta es expresada y sus emociones en forma intensa, ¿no? Entonces eso lo hace pues extrovertidos, ¿no? Es evidente. El narcisista, por ejemplo, que tiene sentimientos de grandiosidad, fantasías, ¿no? Busca que todos le admiren, ¿no? Y él piensa que está sobre los demás y los demás deben trabajar para él, por eso la explotación de los demás. Lógicamente, eh, son mal socializados, ¿no? No se pueden entender con los demás, ¿no? Sus relaciones interpersonales. El trastorno límite, ¿no? Por ejemplo, es una inestabilidad del estado de ánimo. Pueden estar alegres y muy rápidamente pueden pasar a estar deprimidos. Entonces, son inestables emocionalmente, ¿no? Entonces, estas son características esenciales, ¿no? No son todas las características, pero son las principales, ¿no? Hay que poner siempre énfasis de que en este caso, en esta presentación de los trastornos de personalidad, son varios trastornos, ¿no? Y entonces detallarlos, detallar estos 10 trastornos nos llevaría pues mucho tiempo. Entonces lo que estamos tratando de hacer es un resumen, ¿no? Tratando de mencionar cada uno de los trastornos, pero con sus características más importantes, ¿no? Lo mismo va a pasar cuando hagamos lo que es el diagnóstico o el tratamiento, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? El que es perfecto, rigidez, tiene bastante rigidez, pues, entonces lo que no le permite tomar decisiones, ¿no? Lo hace indeciso, excesiva dedicación al trabajo, ¿no? Entonces son inestables emocionalmente, ¿no? El trastorno por evitación es hipersensible al rechazo o a la humillación, ¿no? Por lo tanto, es evidente que tienen que ser introvertidos, ¿no? Introvertidos, ¿no? Trastorno de dependencia, estos
se pegan a uno a veces mucho y entonces dejan que los demás tomen sus decisiones, ¿no? Ellos no toman decisiones por sí mismos, ¿no? Se pegan mucho a uno y eso hace que sean muy pegajosos, cosas así, que los hace mal socializados, ¿no? Esa otra presentación, ya pasamos aquí a ver el diagnóstico, los trastornos. Básicamente se indica que este diagnóstico está basado en los criterios del DSM-4 y el CIE-10 y que para que poder diagnosticar es necesario apoyarnos o ayudarnos, ¿no? Durante la evaluación con instrumentos, tales como entrevistas semiestructuradas o inventarios o cuestionarios, ¿no? Entonces, en esta diapositiva, esta figura de aquí, se ha puesto para que se pueda ver los diferentes, ¿no? Instrumentos de evaluación que existen, ¿no? Estos son lógicamente también los principales, ¿no? Y la idea es, por ejemplo, acá están divididos en entrevistas y en inventarios, ¿no? Todo esto de acá son las entrevistas y estos de acá son los inventarios, ¿no? No son todos, son algunos, ¿no? Que se ha puesto aquí. Y la idea también es manejar las siglas, ¿no? Por ejemplo, acá Personality Assessment Schedule, ¿no? Que sería PAS, ¿no? El autor, el año y el número de ítems, ¿no? O sea, el número de ítems quiere decir el número de preguntas, ¿no? Que hay o el número de puntos a tratar, ¿no? El diagnóstico interview para el DSM-4, ¿no? El autor y los ítems, ¿no? Y así, diferentes, ¿no? Más adelante, por ejemplo, vamos a hablar de frente como el IPDE, ¿no? Pero ya sabemos que el IPDE, pues, es el International Personality Disorder Examination, ¿no? Entonces, por ejemplo, se tiene 99 ítems, ¿no? Y así podemos pasar a los inventarios, ¿no? Los inventarios que es Personality Diagnostic Questionnaire 4, la versión 4, pero más conocido como PDQ, ¿no? 4. 85 ítems, Heiler es su autor, de 1994. Entonces, esa es la idea, ¿no? Para poder ver el Minnesota, por ejemplo, el MMPI, el WISIP, el TPQ, el SNAP, ¿no es cierto? El PI, que es parecido a este, pero este es el PAS, ¿no? Este es el Schedule y este es el Inventory, ¿no? Entonces, el MCMI, ¿no? El Million Clinic Multi-Axial Inventory. Y bueno, así, ¿no? Y el único tal vez que está en español aquí es el cuestionario exploratorio de personalidad de CEPER, que es el más conocido. Este es un cuestionario que evalúa todas las personalidades en general y al aplicar este cuestionario uno puede determinar si la persona a qué tipo de desorden o de trastorno o qué tipo de trastorno tiene, ¿no? Aplicando este cuestionario, ¿no? Que son de Vicente Caballo del 97 y consta de 150 ítems, ¿no? En esta diapositiva aquí damos un ejemplo de cuál sería la metodología a seguir para diagnosticar, por ejemplo, en este caso, el trastorno paranoide de la personalidad. La idea es no hacer todos, porque son 10 y se cargaría mucho la presentación y tornaría un poco hasta aburrido. Entonces, lo que se trata de hacer aquí es un pequeño ejemplo y luego de indicar de que esa más o menos es la metodología que se sigue para los diversos diagnósticos de los diferentes tipos de trastorno, ¿no? Entonces, en este caso, para el trastorno paranoide de la personalidad, tenemos el DSM-4, o sea, basándonos en el DSM-4, define un listado de características. Y este listado de características debe ser comparado por el terapeuta, o sea, por nosotros, ¿no? Con las características que el paciente tiene. Si estas coinciden, entonces digamos que estamos frente a este tipo de trastorno paranoide de la personalidad. Ahora, no necesariamente todo tiene que coincidir, ¿no? Esa es la idea de este párrafo, ¿no? Sino que tiene que haber un mínimo de características que deben cumplir para que se pueda diagnosticar como trastorno paranoide de la personalidad. Entonces aquí, a manera de ejemplo, ponemos el trastorno paranoide de la personalidad
¿no? ¿Cuáles son los criterios? Y vemos que en el apartado A se deben cumplir estos 7 ítems, o mejor dicho, se presentan 7 ítems, de los cuales acá dice que se deben cumplir como mínimo 4, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Si logramos ver que el sujeto o el paciente sospecha repetidamente en forma injustificada que su cónyuge o su pareja le es infiel, entonces ya tendríamos un punto. De repente percibe ataques a su persona o a su reputación que no son aparentes para los demás y reacciona con ira o contraatacar, ya sería 2. Tiene sospechas sin base de que los demás le van a aprovechar de él o le van a hacer daño, entonces sería 3. Si por ahí se cumple que alberga rencores durante mucho tiempo o no olvida los insultos, injurias o desprecios, ya serían 4. Entonces básicamente ya se cumplió, ¿no? Y ya podríamos, si cumple esos 4, ya podríamos dar el diagnóstico de que esta persona como trastorno paranoide de la personalidad. Y en el caso B, lo que nos está indicando aquí es que si bien cierto se cumplen, pero no vaya a ser de que esto se dé por un tema de esquizofrenia, ¿no? Entonces debemos excluir, ¿no? O un trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos, ¿no? Y no son debidos a efectos fisiológicos, o otro trastorno psicológico y no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica, ¿no? Entonces tenemos que saber excluir, ¿no? Que estos síntomas no pertenecen o no son debido a este tipo de enfermedades o de estos tipos de trastornos, ¿no? Ese es el punto B. Entonces, más o menos esa es el esquema, o sea, la metodología que se sigue para poder diagnosticar un tipo de trastorno, ¿no? Ahora, aquí en esta diapositiva, lo que se trata de poner es cuáles son los instrumentos de evaluación por tipo de trastorno. Entonces ya aquí ya se hace uso de las siglas, inclusive, ¿no? El MCMI-3, por ejemplo, se puede aplicar para el trastorno paranoide de personalidad, se puede aplicar la escala de paranoia, ¿no? O esta escala de paranoia de estos autores, ¿no? Y en este lado se da algunas observaciones, o sea, algunas recomendaciones que se hacen durante la evaluación, ¿no? Por ejemplo, en este caso, estábamos hablando del trastorno paranoide, se dice, ¿no? Para llegar a un diagnóstico por medio de la entrevista, tenemos que intentar excluir, ¿no? Lo que estábamos diciendo, ¿no? Hay que excluir las ideas delirantes de persecución y cualquier tipo de alucinaciones, ¿no? O sea, esquizofrenia, ¿no? De igual manera, para el trastorno esquizoide de la personalidad, nos indican que se podría aplicar estos instrumentos de evaluación, ¿no? Fíjense que aquí que en algunos casos se repiten, ¿no? Y aquí en las recomendaciones o observaciones ponemos que, por ejemplo, los pacientes de este tipo de trastorno son incapaces de una retroalimentación al clínico, ¿no? Por lo que se tiene muchas dificultades a la hora de captar cómo se siente. Igual hacemos con el trastorno esquizotípico de la personalidad, ¿no? Aquí también lo que debemos mencionar es que se ha agrupado, ¿no? esos tres tipos de trastornos porque son los que pertenecen al grupo A. ¿Se acuerdan? Hay grupo A, grupo B, grupo C. Entonces ya, de esa forma se ha agrupado, ¿no? Entonces, ahora pasamos a ver los instrumentos de evaluación del tipo de trastorno del grupo B, ¿no? Que son 4, ¿no? Trastorno antisocial, trastorno límite, trastorno histriónico y trastorno narcisista. Igual se hace una lista, una relación de los principales instrumentos que se cuentan para evaluar este trastorno y también algunas recomendaciones que se hacen, ¿no? Al momento de la evaluación. Por ejemplo, en este caso, el trastorno histriónico de la personalidad, no hay mucha información, ¿no? Entonces, o sea, no hay muchos instrumentos de evaluación. Entonces, lo que recomiendan, por ejemplo, es utilizar las entrevistas
y los inventarios que son generales, ¿no? Para todos los trastornos, ¿no? Y a partir de ahí llegar a diagnosticar, ¿no? Por ejemplo, uno que es general es el cuestionario exploratorio de la personalidad, o sea, el CEPER, ¿no? ¿No? Acá hay algunas observaciones, por ejemplo, indica que las primeras entrevistas que se hace que se realizan con este tipo de personas, ¿no? Presentan gran emotividad, ¿no? Recuerden que son histriónicos, ¿no? Sin embargo, son muy superficiales y sus opiniones, o sea, mejor sus temas presentan mucha inconsistencia, ¿no? Algo importante acá, ¿no? Por ejemplo, que se deberían resaltar al momento de la observación, de la presentación, es que indicar que, por ejemplo, si el entrevistador es del sexo opuesto, entonces este sujeto va a intentar seducirlos. Y si es del sexo propio, lo va a considerar como un rival, ¿no? O sea, hay que tener ese cuidado, ¿no? Cuando se está haciéndose la entrevista, se está haciéndose la evaluación, ¿no? En el caso del trastorno narcisista, si ustedes se dan cuenta, una característica es que acá se ha puesto algunos, pero hay más instrumentos de evaluación y son detallados, ¿no? O sea, específicos para este tipo de trastorno, no es como acá que no hay, ¿no? Por ejemplo, escalas de rasgo narcisista, inventario personal narcisista, inventario multifacético del narcisismo, ¿no? Escala del narcisismo del MMPI, o sea, es específico, ¿no? Para este tipo de trastorno. Y en los cuidados se pone, por ejemplo, que hay que tener mucho cuidado con este tipo de sujetos porque suelen menospreciar al entrevistador, ¿no? Ya sea por su falta de experiencia o porque creen ellos que no somos lo suficientemente inteligentes para entenderle, ¿no? Y además también una recomendación, que estos pacientes prefieren preguntas abiertas porque eso les permite extenderse en descripciones y hablar más de ellos, ¿no? Y se puede haber puesto muchas más, ¿no? Hay que recalcar desde la presentación que hay mucho más por poner, pero ya sería muy pesada la presentación, ¿no? Entonces, por eso se ha tratado de resumir y poner algunos puntos importantes, básicos, ¿no? Entonces, este es el grupo C, con los últimos 3 tipos de trastorno, ¿no? Por evitación, por dependencia y el obsesivo compulsivo, ¿no? Por ejemplo, acá también no hay instrumentos específicos para la evaluación de este trastorno. Aquí tampoco no hay instrumentos, ¿no? Básicamente para este tipo, para este grupo 3, si ustedes se dan cuenta, no hay muchos, ¿no? Instrumentos, porque dice que hay que evaluar con entrevistas y cuestionarios que evalúan los trastornos de la personalidad, pero en forma general, ¿no? Por eso que está puesto el CEPER, que es un cuestionario exploratorio de la personalidad, pero en forma general, ¿no? No es específico, como en los otros casos, ¿no? Y en cuanto a las observaciones, te da una recomendación, ¿no? Que acá, por ejemplo, la entrevista se debe hacer con mucha empatía, ¿no? Para lograr que haya una sinergia, ¿no? Un rapport, digamos, ¿no? En el momento de la entrevista, ¿no? Haciendo que compartas, ¿para qué? Para que se pueda compartir, para que el paciente pueda compartir sus sufrimientos, ¿no? Y sus temores, ¿no? Eso es lo importante. Y en el caso de la dependencia, es bueno indicar que a diferencia de todas los tipos de trastornos, en este caso, la entrevista sí puede ser muy agradable, ¿no? Siendo muy fácil establecer el vínculo terapéutico con ellos, ¿no? Eso es importante. Pero, sobre todo, como ellos son dependientes, no se acuerdan que no toman sus decisiones y todas esas cosas, entonces normalmente esperan a que el clínico inicie la conversación, ¿no? O sea, nosotros tenemos que guiarlos. Pero acá, algo que no he puesto, pero se debería hablar, es que es muy probable de que así como que fácilmente se logró el vínculo con ellos, si nosotros seguimos indagando sobre sus temas internos, estos se pueden ver atemorizados, ¿no? O sea, y pueden cambiar de terapeuta fácilmente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ir
paso a paso, ¿no? Poco a poco. El trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Eh, el, per- el, per- el perfeccionismo del paciente hace que la entrevista sea difícil con ellos, ¿no? Y sobre todo se recomienda, si es obsesivo compulsivo, la observación, ¿no? Y la información adicional que uno tenga para ayudarnos a la hora de la entrevista con el paciente, ¿no? Ya cuando pasamos al tratamiento, la idea de esta diapositiva es ver que básicamente los trastornos de personalidad se abordan desde la posición cognitivo-conductual. Eso es básico. Y que además, ¿no? Permiten la modificación de conductas problemáticas, ¿no? Y existen técnicas del tratamiento que se mencionan aquí en forma general porque casi se aplican a todos los tipos de trastorno, ¿no? Casi se aplica. Entonces esto es entrenamiento, relajación, procedimientos para utilizar la imaginación, la técnica del modelado, la economía de fichas, el entrenamiento en habilidades sociales, son técnicas que se aplican casi a todos los trastornos de la personalidad y por eso se les pone ahí, ¿no? Y la otra parte de la diapositiva es que la idea aquí es explicar el objetivo, ¿no? De este tratamiento y se va por niveles, ¿no? O sea, se va poco a poco, se va avanzando. Es bien difícil. Prácticamente aquí en esta parte debemos explicar que el objetivo de estos programas, o mejor dicho, el éxito de estas técnicas es bien difícil lograr, ¿no? Generalmente fallan, casi todas. Por eso es que no hay mucho interés incluso por los terapeutas y todo eso en tratar este tipo de trastornos porque no se logran muchos éxitos debido sobre todo a que falta, ¿no? La colaboración del paciente, ¿no? No es que no siente, él no piensa, él no está consciente de su problema. Generalmente llegan a la entrevista, qué sé yo, no por su problema, sino llegan por otros problemas, ¿no? Que tienen. Y entonces nosotros sí nos damos cuenta ahí cuál realmente es el problema, que es un tipo de trastorno, ¿no? El que presenta. Entonces, con ellos, la idea es avanzar poco a poco, y esa es la idea de esta parte, en el cual debemos decir que hay niveles, ¿no? En un primer nivel, la idea, pues, o el objetivo sería disminuir los síntomas, ¿no? De las emociones, las conductas, las relaciones interpersonales. En un segundo nivel, ya hay que modular el temperamento y la personalidad, ¿no? Ya sea si estos sean por exceso o por defecto, ¿no? O sea, o porque son muy, ¿no? Muy emocionales, o porque son muy fríos, ¿no? Tanto por exceso o por defecto. El tercer nivel, eh, ya hay que ir ya al campo de aplicación, o sea, las habilidades sociales, ¿no? Reducir el deterioro y un fundamento social y laboral, o sea, adaptarlos ya que puedan ya relacionarse, ¿no? Socialmente, y eso ya es bastante, ¿no? Y en un cuarto nivel, si es que todo funciona bien, ya ir al modificar el carácter de los esquemas de la personalidad, ¿no? O sea, ya hacer el manejo de síntomas, solución de problemas, o sea, que ellos ya mismos sean conscientes y que cuando estén frente a un problema sepan cómo reaccionar, ¿no? O sea, darse cuenta de su problema y tratar de manejar o modificar, ¿no? Su personalidad, ¿no? Ya ese sería el nivel máximo, ¿no? Por todo lo visto, el nivel 2 y el 4 implican, el 2 y el 4 implican pues ya empezar a modificar la conducta, ¿no? Y es un poco difícil eso, ¿no? Y los niveles 1 y 3 es disminuir los síntomas, reducir el deterioro, son cosas, son niveles que se podrían, son más fáciles de lograr, ¿no? Pero siempre respetando esta escala, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea de esa diapositiva. Y ahora ya pasamos al tratamiento en sí que se hace, eh, que se aplica, las técnicas que se aplican para cada tipo de trastorno, ¿no? En este caso, el trastorno paranoide de la personalidad, ¿no?
básicamente se apuntala primero aquí con unas cositas, ¿no? Como objetivos o características de ese trastorno, ¿no? Por ejemplo, acá dice, el deterioro se suele manifestar en sus relaciones con los demás. O sea, ese es el punto, ¿no?, de este tipo de trastorno, ¿no? Las relaciones con los demás. Y también una recomendación, ¿no? Para tratar este trastorno, lo primero, hay que establecer una relación de colaboración con el paciente, ¿no? Entonces, esta primera parte que está en negrita son recomendaciones, son tips para, para realizar el tratamiento, ¿no? Las técnicas, ¿no? El aumento de autoeficacia, el control de la ansiedad sobre todo, la reducción de la sensibilidad ante críticas, ¿no? Que es importante. Para lograr esto de aquí, entrenamiento de habilidades sociales, atención social, procesamiento de la información, retroalimentación, etcétera, ¿no? De ahí pasamos al trastorno esquizoide de la personalidad, igual, ¿no? Por ejemplo, aquí dice falta de motivación para cambiar, así como limitaciones en la expresión afectiva, son las que constituyen obstáculos básicos, ¿no? Entonces, para eso, entrenamiento de habilidades sociales, exposición graduada, ¿no? Aumento de la vivencia en emociones positivas. Y así, ¿no? Así nos vamos yendo al trastorno esquizotípico y con las terapias, la terapia cognitiva, por ejemplo, y qué se debe lograr, ¿no? Reducción del aislamiento social, por ejemplo, ¿no? En este caso de acá, ¿no? Y ese fue el primer grupo. El primer grupo recordamos que son 3. El grupo B, el segundo grupo serían 4, ¿no? Que es el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno límite de personalidad, ¿no? El trastorno histriónico de la personalidad. Aquí están las terapias de Beck, terapia cognitiva de Beck, terapia clínica de Turca, terapias de los esquemas de Jung, ¿no? De Leyland. Es recomendable que ustedes un poquito estudien esto para que asimilen y poder, tal vez en la presentación, explicar un poquito sobre esto, ¿no? Cómo modificar esquemas desadaptativos, la formulación del caso de Turca para el tratamiento basado en la solución de problemas, ¿no? Básicamente, repasar un poquito la teoría, ¿no? Y así llegamos al trastorno narcisista de la personalidad, ¿no? Y cuáles son las técnicas a poner, ¿no?, en práctica ahí. Luego pasamos al grupo 3, también es lo mismo, ¿no? El obsesivo compulsivo, por ejemplo, ¿no? El manejo del tiempo en soluciones, entrenamiento en relajación, detención del pensamiento, para el control de los pensamientos obsesivos, ¿no? Entrenamiento en autoinstrucciones, aumento de la empatía, ¿no? Entonces, más o menos sigue la misma tónica, la misma secuencia de las otras, ¿no? Bueno, finalmente mencionar aquí las referencias bibliográficas e indicar sobre todo de que se ha hecho esta referencia bibliográfica respetando la norma APA, ¿no? Tanto cuando se hace cuando se utiliza una referencia que ha sido sacada del internet, o si hace un libro, ¿no? O si se ha utilizado un libro, o si ha utilizado esos papers, ¿no? Esos, que están en las revistas, ¿no?, especializadas, ¿no? Y el DSM-4, por ejemplo, que básicamente se ha utilizado en esta presentación, ¿no? Entonces, esa es la idea de este video, es no hacer la presentación en sí, sino decirles cuál es el objetivo, por qué se ha puesto cada una de estas diapositivas, ¿no? Y cuáles serían los puntos a resaltar en cada una de ellas, ¿no? Y ustedes ya puedan formar en sí, de esa forma, su forma de presentar, ¿no? Con sus propias palabras, con sus propias formas de decir las cosas, ¿no?